un lado que la parte de la sección 1 tiene alguna altura, significa que yo puedo tomar como punto de referencia el ras del suelo, que está en el piso. Yo lo puedo asumir así. Siempre los puntos de referencia que tenemos que tomar tienen que ser de acuerdo a lo que me den en el ejercicio. Si no me dan nada, bueno, yo asumo que ese es mi punto de referencia, ese punto de referencia se vuelve 0. Yo puedo decir que aquí H es igual a 0. No puedo hacer lo mismo con la otra porque sí me dieron una altura. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa con mi fórmula? Esa altura que tengo aquí en 1, entonces se vuelve 0. Por lo tanto, esto se elimina. Y me va a quedar todo lo demás. Vamos a despejar de una vez P2. ¿Sí? P2 sería igual a P1 más 1 medio de ρ de 1 al cuadrado. Estos dos pasan negativos. Una anécdota que cuando yo estaba resolviendo este ejercicio se me olvidó poner aquí negativo, lo puse positivo y yo dije, me da malo. Y lo tuve que volver a hacer, eso me puede pasar. Lo bueno es que van a estar en pareja y se ayudan entre ustedes. Bien, ya aquí tenemos la presión. Podríamos simplificarlo un poquito más, sacando factor común entre estos dos. Y me queda P1. En los que vienen vamos a escribir bastante esta fórmula, porque vamos a empezar a desbaratarla hasta que nos quede lo más chiquito posible. Aquí siempre vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones para poder encontrar la fórmula que mejor nos convenga. Menos ρ por gravedad por H2. Y listo. Y aquí tenemos una ecuación por la que podemos calcular la presión 2. ¿Se anotaron todo? ¿Sí? Ajá. ¿Qué sucede, muchachos? Nos queda una ecuación en donde tenemos la altura 2, la gravedad, la densidad que tiene el aceite, que es el fluido, pero nos relaciona las velocidades. Y como vemos en nuestro ejercicio, no tenemos ninguna de las dos velocidades. ¿Sí? Tenemos el área. Y podríamos decir, bueno, vamos a usar la ecuación de continuidad, pero tampoco me sirve porque tengo dos variables allí. Entonces vamos a irnos más atrás y utilizamos la ecuación del caudal, que me lo están dando, que es igual aquí al área por la velocidad. Y con esto puedo calcular cualquiera de las dos velocidades. ¿Sí? Eso que me están dando es el diámetro, ¿verdad? Ajá. Entonces hay que calcular la área. Me quedaría pi. Este sería área 1. Que sería 0,16 metros. Al cuadrado entre 4. Y el área 2, que sería pi. Pero una pregunta, ¿sabes si la profe envió nuestras notas? No aparece. No aparece. Miedo, terror. No te estás tan preocupado, pero Esperemos lo como mejor. quien dice, comenzamos a trabajar en función del segundo corte. Pasen el segundo corte. Ya. Olvídense de la profesora por ahora. Y de la No se otra mortifiquen. Y de la otra también. Ajá. ¿Cuánto me da esto? El primero me da Creo que lo tengo por aquí. 0,020. 0,02 metros cuadrados. Y aquí me da 0,007 metros cuadrados. Yo le escribí la primera vez preguntándole por las notas. Y Ya me teniendo respondió estas dos, podemos despejar de aquí la velocidad 1 sería igual
el área 1 Se sonroja. De 0,020. se van 2 de aquí con 1 de aquí. Me encanta esa llamada. La llamada tuya. Puede ser súper random. Llegamos random. ¿A cuánto nos dan las velocidades? Y yo, tipo, Primero me dio 1,5 metros sobre segundo. Segundo. Y el segundo, acelera. Vamos para allá. ya yo lo tengo aquí. El tipo, ¿quién es ese? 4,29 metros por segundo. Y listo, teniendo ya las dos velocidades, sustituimos aquí. Esto es lo más facilito que van a ver hoy. Estaba bueno. ¿Ok? Se pone un poquito más fastidioso hoy. Lo que decir ese canal de triunfo. Ajá, esta presión 1 ¿A quién? la debemos transformar a Pascal porque tenemos todas nuestras unidades en Pascal. Entonces, todo nos va a dar Newton por metro cuadrado. Entonces necesitamos transformarlo. Nos quedaría 2 por 10 a la 5 Pascal. Ese kilo es como, Por 3. sí, la transformación de como de kilogramos a gramos. Ajá. Sería 2 por 10 a la 5 Pascal más. Kilo no llega a las 6. Ah, Kilo no era 10. Ah, no. no, No, porque pasamos Pascal. es 10 a la 3. La próxima semana. Ah, sí, verdad, kilo. Sí, verdad. Es 10 a la 3 y Sí, sí, sí. moviendo los ceros. Ajá. Me queda un medio de la densidad del aceite, que es 800 kilogramos. Dios mío, aquella pizarra era altísima, esta es muy baja. ¿Qué más? Las velocidades están al cuadrado. Menos, ¿ves? No, es Ah, más. no es más. No es menos. No, pero eso no es la primera parte. No, sí, está bien el más. Está bien, no, sí. Más. Aquí va a quedar menos, sí, es verdad. Es más. Profe, no me asusta así. Le falta el más ahí. No. Ponga el más entre el Pascal y el 1 medio. Ajá, aquí 800 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué? 9,8 metros por segundo al cuadrado por la altura 6. que es 6. Metemos todo en la calculadora. Tratan de meterlo pero poquito a poco porque si no se confunden. Sí. Ajá, fíjense una cosa aquí. Por lo menos, acá yo puedo eliminar 1 metro de aquí con 1 de aquí. Y esto me da kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado en Newton. Ajá. Y aquí me queda Newton entre metros cuadrados y eso es Pascal. Aquí tenemos metros cuadrados y segundos cuadrados, nos va a quedar al final. Eliminamos de ese cuadrado, eliminamos 1 de aquí y 1 de aquí, me queda kilogramos por el metro sobre segundo al cuadrado, y eso es Newton, y aquí queda metro cuadrado, eso se convierte en Pascal. Entonces, de esa deducción va a quedar la fórmula final en Pascal. Para no alargar aquí el ejercicio, la presión a mí me dio 146.500. Pascal. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? ¿Se entendió? Casi siempre es así,
pero pueden haber sistemas donde haya menos variables a su favor y usted simplemente va a jugar con lo que tiene hasta que consiga algo que le ayude. Ok, anoten. Siguiente. Voy abajo. Huevo. ¿Se dijo para repetir? Vamos a intentar hoy ver todo lo que podamos. No respondí. Que nada más nos da chance para dos más. Tomar foto aquí. ¿Y el dibujo lo hicieron? ¿O no? ¿Puedo borrar esto? No, la simplificación. Eso es mental. No, mental. Sí, es mental. Tira. Eso es mental. Eso es sagrado para nosotros. Eso es mental. Desarrollo. Porque tiene un novio ahí. Los chigures al final. Aunque yo ya no veo porque yo soy más final. Aunque yo soy más final. Oye, te dije. La gente mirando. Tiene 14 años. No, ya no me dice su ya. Está muy presentado rosa. Es que para el fondo me va a alcanzar con nada. Allá, no. Allá es kilogramos sobre metros cúbicos. Metros cúbicos, mano. Amor, esto se va a morir. Sí, porque le tocaste tú. Mentira. Tengo miedo. ¿Te sabes la fórmula? Ey, algo que no entiendo. En laboratorio de resistencia hay práctica 3 y 4, ¿no? Evaluación de 3 y 4. Ajá. O sea, si uno ve la 3 la prueba. Una sola y luego a la 4. Ok, entonces no solo la 3. Porque creo que eso de ahí viene torsión. Después del 3. Mira que hay toda resistencia Parcial. Práctica 3, ¿no? práctica 3. Examen. Eso es lo que Dios quiere. Ese tiene un enunciado, ¿eh? Déjame que estoy recibiendo el taller. Yo estoy convencido que vas sacando lo que estoy aplicando. Ya, pero en recuperativa no tenemos que sacar nada. Sí, perdón. ¿Terminaron con esto? ¿Cómo que tenemos que ir? Sí. No, no puedo aplicar. Anoten el enunciado de esto. No tenemos Los otros dos que vienen no tienen enunciado. El otro tiene enunciado. Voy. Un tubo de Venturi. Un tubo de Venturi con V. Posee un área transversal de 30 centímetros cuadrados. En la parte más amplia. Posee un área transversal de 30 centímetros cuadrados en la parte más amplia. Y de 10 centímetros cuadrados en la parte más estrecha.
y seguido, fluye agua en el tubo. Cuyo caudal es de 4 litros por segundo. Fluye agua en el tubo cuyo caudal es de 4 litros por segundo. Calcular. 2 puntos. Rapidez del fluido en la parte amplia y estrecha. Calcular. Rapidez del fluido en la parte amplia y estrecha. Ve la diferencia de presión. Ve la diferencia de presión. Y C, la diferencia de altura. Ok. Ahora vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli para medidores de flujo. Los medidores de flujo, ahí en la teoría yo les coloqué alguito, ¿verdad? Pero básicamente el sistema que estuvimos viendo, donde se reducía el área del dispositivo, vieron que venía una tubería y se reduce. Eso en realidad es este dispositivo llamado el medidor de Venturi. ¿Y qué es lo que hace? Al causar este diferencial de presión aquí, acá nosotros tenemos otro fluido que es el mercurio. ¿Y qué va a suceder? ¿Cómo es la velocidad en la parte más amplia? No, lento. Más rápida, más lenta, perdón. ¿Y aquí? Más rápido. Más rápida. Ajá. ¿Y qué pasa con la presión aquí? Mayor presión. Mayor presión es. Mayor presión. Ajá, ¿qué sucede? Es como si la presión que está aquí ejerciera más fuerza en el fluido de mercurio. Mientras que aquí se deja empujar debido al diferencial de presión. ¿Sí? Y aquí fluye el caudal. Como estamos trabajando con fluidos ideales, recuérdense que la presión es igual en cualquier punto. Y de la misma forma, es igual en cualquier punto hacia abajo en ese tubito que está allí. ¿Ok? Entonces lo que hace el tubo de Venturi es permitirnos con este diferencial calcular la presión del agua, el caudal, las velocidades y todo utilizando este sistema que está aquí. ¿Ok? El otro medidor de flujo que hay, yo se los medio dije, pero se llama el tubo de Pitón, que tiene un sistema parecido. El tubo de Pitón es como un tubito así, ¿verdad? También pueden tenerlo abierto a la atmósfera, ¿verdad? Y si esto está abierto a la atmósfera, muchachos, ¿qué presión es la que se está ejerciendo sobre el fluido allí en la tuberita esta? ¿La qué? Absoluta. La atmosférica. Atmosférica. ¿Ok? La presión atmosférica sería lo que estaría ejerciéndose sobre esto. Entonces uno supone que esa misma presión es la que se va a ejercer en el fluido aquí. En este caso, como esto es un sistema cerrado, ¿verdad? El tubo de Pitón va a tener aquí una velocidad, pero resulta que al agua ingresar aquí, se empieza a considerar como un fluido que queda estancado allí. ¿Sí? Va a ser, la diferencia va a ser al revés de que, como aquí es donde va a fluir el caudal que va a empujar el mercurio, entonces aquí digamos que sale la presión, entra y ejerce la fuerza aquí, ¿verdad? Lo que sí es que la velocidad que está aquí
velocidad que está aquí va a ser igual a 0, porque se considera que aquí ya el fluido es estacionario, está estático allí. Entonces, eso para la apreciación, porque hay un ejercicio en la guía que es del tubo de Pitot. ¿Ok? Solo hay que considerar eso, que la velocidad aquí es 0, mientras que aquí hay una velocidad. Ahora que hay algunos que toman este como el punto 1 y este como el punto 2, o hay otros que toman este como el punto 2 como el punto 1. Lo importante es que usted no se equivoque en la resolución de la ecuación. Que si usted dice punto 2, ya yo voy a ver, si usted puso aquí el numerito 2, yo sé que ese es el 2 que usted eligió, ¿sí? Eso es indiferente. Pero estos son los dos medidores. El asunto es que el tubo de Pitot tiene un detalle para medir fluidos líquidos. El Venturi es mucho mejor para los fluidos líquidos. El de Pitot se utiliza más para el aire y es más utilizado para medir la velocidad de los aviones con respecto al aire. Usualmente aquí se usa A, porque es mucho más estable para medir y su viscosidad es menor, entonces la incidencia de la velocidad aquí es distinta, porque recuérdense que si trabajamos con un fluido de verdad, ¿qué va a pasar con la velocidad? Vamos a ver. Les voy a explicar por qué da errores el tubo de Pitot cuando es líquido. Cuando es un fluido líquido real, ¿qué va a pasar con el perfil de velocidades? Yo voy a tener diferentes velocidades en las distintas partes de la tubería. En el centro tendría mi velocidad máxima según la teoría, mientras que en los bordes yo voy a tener una velocidad 0. ¿Y qué va a pasar si el tubo de Pitot no toma la velocidad en el sitio donde, que es el centro? Entonces eso da lugar a errores en la medición cuando es líquido. En cambio el de Venturi es mucho más seguro por su sistema encerrado. ¿Sí? Esos son los dos medidores con los que se van a estar trabajando aquí. ¿Ok? Es firme y no hay programación. La única diferencia es que este tubo lo podemos ver en diferentes posiciones. Porque ¿qué pasa? ¿Usted ha visto una tubería que siempre está derecha? No. No, ¿verdad? Entonces, posiblemente haya inclinación en este tubo, ¿verdad? Puede ser una inclinación diagonal, sea hacia la derecha o hacia la izquierda, puede estar recto o puede estar vertical, ¿sí? Hoy vamos a tratar de verlo así y vertical. Diagonal no, porque, imagínate, lo voy a matar en el examen. Pero cuando veamos pérdidas en tubería, vamos a ver uno así diagonal. Ajá. Nos dice entonces el ejercicio que debemos calcular la rapidez del fluido en B1, B1 y B2. Lo siguiente es que calculemos la diferencia de presión. Y cuando hablamos de diferencia, ¿hablamos de qué? La presión entre los dos puntos. Cuando hablamos de diferencia, hablamos de res. Siempre lo colocamos de esta manera, porque recuérdense que la presión 1 es mayor que la presión 2, como para que ¿Cómo era que se llamaba el dibujito que hice ahorita? tubo de Pitot termine en T. La diferencia de presión es una recta entre la presión 1 y la presión 2. Lo podemos llamar delta P cuando queramos resumir, escribir. No escribir todo. Y la diferencia de altura. La diferencia de altura es esto que está aquí. ¿Ok? Le podemos llamar arcilla. Bien, muchachos. Por eso cuando se va a convertir los centímetros o a metros, tendría que ser, por ejemplo, como son 100, serán 100 al cuadrado. Ajá. En este ejercicio nos están dando de una vez el área transversal. Entonces, para transformar ese área, Tendría está que buena la ser acotación.
de 1 metro es igual a 100 100 centímetros, pero esto lo vamos a elevar al cuadrado. Igual hacemos aquí. El primero me dio 3 por 10 a la menos 3. El segundo 1 por 10 a la menos 3. 3 por 10 a la menos 3. Ajá. Y 1 Por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3. Ok. Y aquí tendríamos La de el transversal. área 1 y el área 2 transformadas a Metro. metros. Ahora, ¿qué podemos hacer con esas áreas? Podemos calcular las velocidades usando lo que tenemos. Sí. ¿Qué fórmula utilizamos? La de caudal. La del caudal. Área por... Lo que hacemos es despejar la velocidad 1 de esa fórmula y este caudal tenemos que transformarlo también porque está en litros. Pasaríamos a Metro cúbico. Yo no sé eso. ¿Cuál es el abuso? Ve que el pantalón es clarito, ¿viste? Cuidado lo ensució. Ajá. Y se va. Tienes el cubi en el estado. ¿qué? El cubi. Más bien, yo estaba pensando que la próxima Pero dice también andaba con la novia, marica. porque si la anterior, se supone que la vieja evaluación, No sé si yo te escribo haciendo la noche, Vicky, por ahí te reviso. América, si yo me quedo tipo de qué está hablando. tú tenías el cubi en el estado. Estaba con la novia también. Yo tengo aquí que el primero da 1,33 metros sobre segundo. Claro. Metro sobre segundo. Y el otro da 4 metros sobre segundo. Listo, y aquí tenemos A. Ahora vamos con B. Con B tenemos que utilizar A, la ecuación de Bernoulli, porque me están pidiendo las presiones. Vamos a empezar de aquí. Y sería P1 más un medio de rho Bueno, no estoy inspirado. Porque está hablando ahí. Debe pensar. Dice. Bueno, no me habla así, como que te aguanto un coñazo mío. la estás rezando para aprendérselo de nuevo. Claro. Ajá. Tenemos entonces nuestra ecuación. Vamos a ver qué podemos eliminar de nuestro sistema. Lo primero que vemos en este ejercicio es que no nos dan en ningún lado la altura a la que está ese tubo. Me dice, profe, pero debe tener una altura porque tiene ese palo de abajo. No me dice nada. Y si no me dice nada, yo asumo que este es mi punto de referencia. Y si ese punto de referencia no tiene altura, entonces h es igual a ¿qué? A 0. Entonces yo elimino h de aquí y h de aquí. ¿Ves? Entonces ya se me simplifica la ecuación un poquito. Vamos a despejar de una vez las presiones para ponerlas con esta característica, que es la diferencia. Sería P1 menos P2 sería igual a 1 medio de rho por P2 al cuadrado menos 1 medio
al cuadrado. ¿Sí? Sacamos factor común aquí. ¿Qué vamos a hacer con esta fórmula? Allá tenemos nuestra diferencia de presión que está relacionada ¿con qué? Con las velocidades. ¿Sí o no? Bueno, entonces lo que hacemos es sustituir esas velocidades en la fórmula. Muy importante, muchachos. Esta no es la velocidad, la densidad real del agua, ¿verdad? En algunas partes la va a conseguir en 954, en otras 958, en otras 940 y pico. Entonces, ¿cómo no se deciden? Lo que hacemos es que le ponemos 1000. ¿Eso es como una densidad de referencia? Sí. Es la Si no te la dan, colocas 1000. Hay ejercicios que sí nos dan las densidades del agua y del mercurio, entonces nos tenemos que adaptar. Lo mismo pasa con el mercurio, tiene mucha variación, así que decimos que el mercurio tiene... Pero, por cierto, a ver, formulario para el taller. No. Yo en tal caso les coloco allí lo que necesiten. Lo que yo considero que necesito. Usando esas densidades, entonces bueno, sustituimos aquí. ¿Qué densidad es la que vamos a utilizar aquí, muchachos? Sería la del agua. La del agua, exacto, porque estamos calculando la presión de este fluido, no estamos metiéndonos con el mercurio. Entonces aquí colocamos 1000 kilogramos por metro cúbico. No, al revés. Estamos influenciando. 4 en 10 con 33 metros sobre segundo al cuadrado. Si se fijan, a lo largo de estos ejercicios lo despejo. ¿7.11 me da a mí? 7,11. Claro. No. Ahí me dio 7.115 me da. La verdad es que me he puesto así en notación científica. Entonces esto nos va a quedar en newton por metro, vamos a ponerlo de una vez en pascal. ¿Sí? Algo que tenemos que ver aquí es que la presión 1 siempre va a ser mayor que la presión 2. Por lo tanto, este diferencial nunca nos va a dar negativo. Si a ustedes les da negativo, algo hicieron mal. ¿Oyeron? Y siempre se ordena, cuando les mandan a calcular el diferencial, siempre se ordena P1 menos P2, no P2 menos P1. A menos que el despeje lo necesite, pero si les mandan a calcular específicamente diferencial de presión, es así, P1 menos P2, ¿ok? Y acá tiene que dar positivo, obligatorio. ¿Vamos bien hasta aquí? Hasta aquí está fácil porque está muy parecido al pasado, ¿verdad? Resulta que ahora nos mandan a calcular H, que es el diferencial de altura que hay en el manómetro. Esto que está aquí es un manómetro diferencial. ¿Sí? Y el manómetro pues simplemente es un dispositivo que puede estar en U y hay otro fluido, ¿verdad?, que no se mezcla con el fluido que está en la tubería y nos ayuda a calcular las presiones, velocidades o caudal dentro de mi sistema. Entonces eso se llama un manómetro. Lo que vamos a trabajar
presión manométrica sí. Ok. ¿Cómo calculamos eso? Vamos a utilizar para eso el principio de Pascal. Principio. ¿Y qué me dice el principio de Pascal? Se lo explico aquí rápidamente, que me dijeron que no lo explicaron bien en el corte pasado. Se le picó la. ¿Qué explico? Literal. Le dije que el tubo puede ser en U, en ese caso yo lo puse así porque es más cómodo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Profe, Dígame. ¿de dónde sale el Pascal? O sea, sé que es Newton. Metro. Newton sobre metros cuadrados. ¿Dónde sale aquí? Aquí, mira. ¿Qué te va a quedar aquí? Esto se va a convertir en metros cuadrados Segundo cuadrado. y segundos cuadrados. ¿Sí? En este caso, tú no vas a eliminar M2 con M, porque si no, no te da. Tienes que eliminar una sola M de aquí con una sola M de aquí. Eso te va a dar kilogramos sobre metros cuadrados por metro sobre segundo al cuadrado. Esto que está aquí es Newton. Esa es la transformación. Bien. El principio de Pascal que nos dice que si yo tengo un fluido cualquiera en este tubo que está ahí estacionario, vamos a suponer que mi fluido, bueno, está contenido en todo esto, ¿verdad? Siempre y cuando sea el mismo fluido, siempre que sea el mismo, no es que aquí cambió el fluido. Si cambió el fluido, cambió las características, ¿ok? ¿Qué es lo que me dice? Que en cualquier parte del tubo, yo puedo decir, claro, tienen que tomar un punto de referencia recto. Yo puedo tomar este punto de referencia recto y decir que en este punto y en este punto las presiones son iguales, ¿verdad? Esta es presión A y esta es presión B. ¿Qué sucede? Pascal nos enseña que si es en la continuidad del tubo es el mismo fluido, yo puedo decir que esas presiones son exactamente las mismas. Y tomando en cuenta esa consideración, yo simplemente voy a tomar los valores de los pesos específicos de lo que esté encima de ese punto de referencia y con eso yo puedo calcular la presión. ¿Ven? Eso es lo que nos enseña Pascal. Y aquí, pues tenemos un caso similar al Pascal. ¿Qué sucede en mi tubo? ¿Verdad? Yo tengo, déjame borrar esto. Yo tengo dos fluidos. Uno es agua y el otro es, como te voy a poner el agua verde, pero bueno. La esposa. Tengo aquí el agua y tengo aquí el mercurio, ¿verdad? Entonces me están mandando a calcular el diferencial de altura. Y yo voy a tomar como referencia este punto. ¿Por qué quiero tomar ese punto y por qué no tomo este de aquí arriba? Porque tengo que evitar valores negativos. ¿Sí? Tengo que evitar que me den cosas negativas que yo me agarre y me complique más la vida. Yo tomo un punto de referencia el más bajo que pueda en mi tubo y yo digo que la presión que está aquí es la misma presión que está aquí. Digo que PA, pongo PA porque aquí tenemos P1 y nos podemos confundir. Y este es PB. Yo voy a decir que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Y acá tengo una altura que no me dan, pero que yo tengo que calcular. ¿Sí? ¿Se entendió aquí? Perfecto. Entonces Pascal me dice presión A es igual a presión B. Esto sí no es muy cambiante. Sencillamente, usted toma en cuenta lo que tiene en el ejercicio. Vale, muchachos. Vamos a tomar entonces
el centro de mi tubería, ¿verdad? Recuérdense que la presión en mi tubería es igual en cualquier punto de esa sección transversal. Entonces yo puedo decir que esta presión que está aquí es la misma presión que se está ejerciendo encima de este punto, que es el de mi columna de mercurio. De la misma forma yo puedo decir que la presión 2 es la presión que se está ejerciendo sobre el fluido aquí. ¿Ok? ¿Sí se está entendiendo eso? ¿Tú volver a explicar por Sí, favor? bueno. ¿Sí? Ok. Aquí yo tengo una presión y es igual en cualquier parte de mi tubería. Entonces yo necesito saber qué presión se está ejerciendo sobre el mercurio. Yo digo, bueno, la presión que yo tengo aquí, porque mi fluido es ideal y eso me permite decir que es lo mismo que está entrando aquí. Igualmente, te dice, pero el tubo es más chiquito, pero es la misma presión por la disposición del tubo. Y aquí la presión 2 se está ejerciendo sobre este tubo. ¿Hasta aquí entendimos? Buenísimo. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Aquí se genera otra distancia, ¿sí o no? Y aquí también tenemos otra distancia que tampoco conocemos. Y si no la conocemos, yo sencillamente le voy a dar un nombre. Yo voy a decir que esto se llama Z1 y esto se llama Z2. Y esas son las variables que yo voy a utilizar en mi fórmula. Y voy a pedirle a Dios que cuando yo haga esa ecuación se me elimine de alguna manera. ¿Ok? Vamos entonces a realizar lo que nos dice la ley de Pascal. Vamos a poner aquí. Pascal nos dice que la presión, ¿verdad?, en la tubería es igual a cualquier presión que esté ejercida en el punto donde yo estoy evaluando, más la densidad, más la gravedad, más la altura. ¿Sí? Para no confundirlo con esto, vamos a decir Z. ¿Ok? Una altura. Fíjense que esto se parece mucho a lo que usamos en la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Que dicen que es la parte estática de mi ecuación. ¿Ven? Pero añadimos esta presión, que es lo que se está ejerciendo sobre el punto. Este punto, muchachos. Allí voy a evaluar. Fíjense. Vamos con la presión en A. La presión en A va a ser igual a la presión que está siendo ejercida sobre mi punto A. ¿Cuál es? P1. Entonces aquí coloco presión 1 y listo. Ahora ya tenemos una variable conocida. ¿Ves? Que me conecta las dos fórmulas. Vamos con la suma. Ahora voy a agregar el peso específico de los elementos que estén por encima ejerciendo la presión. ¿Qué es el peso específico, muchachos? Es la densidad por la gravedad. Ese es el peso específico. Pero tiene una relación con la altura. ¿Ok? Dependiendo de la altura cambia la presión. Si usted no se ha metido al agua, una piscina así hondísima, sí. Bueno, una vez yo practiqué natación, es una cosa horrible, y ellos me hicieron, ¿verdad?, meterme en el agua hasta el fondo. Y estaba en el Miramar, y acaban de hacer esa piscina, yo la vi lo honda que era, y yo decía, no voy a poder, ¿cómo me voy a mantener allá abajo? Entonces el profesor me dijo, bota todo el aire. Y yo boté todo el aire y empecé a caer. Y llegó un momento en que bajaba solo. Al principio no, al principio tenía como que hacer así. Y de pronto empecé a bajar y me quedé en el fondo del agua. Después para subir, eso fue terrible. ¿Por qué? Porque dependiendo de la altura, mayor es la columna de agua que yo tengo encima. Por lo tanto, la presión sobre mí aumentó. ¿Ven? Y entonces para yo subir, ahora yo tenía que ir en contra de esa presión hasta que yo estuviera en una altura donde mi densidad me hiciera flotar de nuevo. ¿Ven? Entonces, ese principio es el que aplica Pascal y toma en cuenta la altura diciendo que todo lo que esté arriba, o sea,
la altura con el peso específico de todo lo que esté sobre ti, entonces incide directamente en la presión. ¿Sí se entiende qué es lo que hace Pascal allí? Con la piscina es facilito entenderlo. Entonces el punto S está sometido a toda esa columna de agua que está arriba. Como es agua, todo lo que yo tengo hasta arriba, entonces yo digo que la densidad del agua por la gravedad es igual a ¿qué altura tengo allí? Z1. Z1, una altura que yo ahí inventé. Y ya tengo la presión en A. Ahora vamos a colocar la presión en B. ¿Cuál es la presión en B? P2, que es la presión que está ejerciendo aquí, más, ahora aquí ocurre otra cosa. Aquí tenemos que, tenemos agua, ¿verdad? Pero también tenemos un pedacito de mercurio. Por lo tanto, yo tengo que tomar en cuenta tanto el agua como el mercurio. Entonces, decimos que la densidad del agua por la gravedad, ¿por qué? ¿Cuánto mide la columna de agua? Z2. ¿Ves? Y yo coloco aquí Z2. Ahora le voy a sumar ¿qué? La otra columna que está incidiendo aquí, que es este pedacito, que es de mercurio. Entonces digo densidad del mercurio por la gravedad por H. Y aquí ya tengo mi variable que necesito despejar. ¿Ves? Ahora, ¿qué me dice Pascal? Pascal me dice que la presión en el punto que evalué es igual en ambos lados. Entonces yo simplemente tomo estas dos fórmulas y las igualo. Me queda P1 más la densidad del agua por la gravedad por Z1 igual a P2 más densidad del agua por gravedad por Z2 más... Ok, hay otra forma de hacer esto, pero yo considero que así es mucho más fácil visualmente. Por ejemplo, a mí me gusta ser más detallista con lo que estoy escribiendo, pero usted podría directamente decir que si la presión está incidiendo aquí de forma positiva, es decir, está empujando el líquido, yo puedo decir que todo lo que esté aquí es una fuerza contraria, por lo tanto yo puedo decir que estas dos son negativas. Entonces hay personas que te pueden explicar el principio de Pascal diciendo que las presiones en uno son positivas y las presiones que se ejercen en el punto B son negativas. Y básicamente sí, porque si yo agarro todo esto y lo tiro para acá, me queda negativo. ¿Sí? Entonces depende de cómo tú quieras evaluar el asunto. Pero yo prefiero hacer esto porque si no me equivoco. ¿Okay? Y por lo menos yo en un examen soy nervioso, entonces yo prefiero ahora tener todo escrito. ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero, yo tengo que despejar H, pero debo agrupar los términos que se me pueden resumir. Por lo menos, aquí puedo agarrar y sacar factor común en esto, ¿verdad? Y aquí, esta P con este P1 es este diferencial de P que ya lo tengo. Entonces, simplemente voy a despejar. Me va a quedar densidad del mercurio por gravedad por H va a ser igual a P1 menos P2 más rho H2O Z1 menos para no volver a escribir esto tengo delta P más densidad del agua por gravedad y aquí tengo Z1 menos
ya tengo mi fórmula. Tengo la densidad, tengo la gravedad, tengo esto, pero hay un grave problema. Y es que no tengo ni Z1 ni Z2. Pero yo puedo hacer una deducción de lo que yo tengo aquí. ¿Cómo lo hago? Usando un sistema de ecuaciones. Yo puedo decir, aquí tengo que Z1, ¿verdad? Vamos a colocarlo por aquí será. Aquí tengo Z1 y aquí es igual Z1. Z2 más H. Muy bien. Tengo Z2 más H. Y yo puedo de ahí despejar H. ¿Y qué me queda? Z1 menos Z2. ¿Y eso es igual a qué? A esto que tengo aquí. Entonces lo sustituyo. Imagínate al anterior profesor explicando esto, ¿no? No lo hubiera, o sea, no lo hubiera ni entendido, sinceramente. Y pero así que acá de tanto pensar. Sí, que se Déjenme ver la hora, que esto está largo yo. Yo mentí. Y explicarlo es más largo. Ajá, muchachos. Si hasta aquí llegamos, hasta aquí va a ser la evaluación. ¿Ok? Lo demás, se los prometo que es muy parecido. Igualito tenemos que ver el vertical, porque eso va para la asignación, si no, no la van a poder hacer. ¿Oyeron? Puede ir igual, puede ir diferente, ¿verdad? Recuérdense que no se resuelve de la misma manera, pero al ustedes conocer esto que les estoy diciendo, casi siempre se hace. Este despegue, esto aquí, lo de Bernoulli, puede ser que no le den las velocidades, entonces usted tenga que hacer un sistema de ecuación con las velocidades, es lo mismo, siempre igual, ¿verdad? Esto apréndense, porque puede ser que esta diferencia ustedes lo tengan que manipular. Imagínense que allá me hubiese quedado Z2 menos Z1. ¿Qué hago entonces? Bueno, fácil. Para que Z2 me quede positivo, yo simplemente tengo que pasar este para acá, ¿verdad? Me queda Z2 menos Z1. Y H la paso para acá negativa. ¿Y qué sustituyo aquí? Menos H. Ya está. Entonces, esa es la única diferencia que tienen los ejercicios. Es un juego mental. Vale. Aquí tengo H y aquí tengo H. Vamos a agruparlas en el mismo lugar. Déjenme borrar por acá. ¿Ya notaron allá? ¿O no? ¿Sí? Ya está los santos. Bien. Ajá. Lo que voy a hacer, tendríamos ¿sí? Bueno, de aquí, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar como factor común la H, que es lo que necesito despejar de mi ecuación. Entonces me quedaría H por densidad de Hg por G menos densidad del agua por gravedad igual a delta P. Y listo, de aquí, vamos a ver cuánto da.
si quieren sustituyen el despelote. Ajá, hasta aquí cómo se sienten, ¿están traumatizados? Lo único que puede traumatizar es el Para ti está dibujo. fácil, para mí no está fácil. Miren, mejor no se los puedo explicar. Hice todo mi esfuerzo que lo entendieran. Ajá. Ahorita vamos a anotar otro tipo de tubería Venturi y ya eso sería todo. Vamos a ver qué tanto podemos hacer del otro. Que como resale para el viernes.